Bienvenido a su espacio seguro, reinventarse sin permiso. El día de hoy vamos a ver un tema maravilloso, liderazgo consciente. Acompáñenme. Aquí de nuevo en su podcast Reinventarse sin permiso y hoy tenemos la visita maravillosa de una experta en desarrollo organizacional que se llama Rebe Bustamante. Rebe, cuénteme, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Hola, hola, Vani. Muy feliz, encantadísima de estar en este espacio tan extraordinario contigo. Y bueno, aquí siempre expectante de que hay propósito y que podemos pues también compartir ideas y pues también aportar a lo que es este hermosísimo podcast de reinventarse. Porque cómo nos cuesta reinventarnos muchas veces, ¿verdad? Pero estamos en el camino y gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias a ti. Rebe, ya metiéndonos un poco en el tema de reinventarse, vos como líder de equipos, como líder que sos testigo incluso de las actuaciones, de las cosas que pasan en las organizaciones a nivel de gestión de equipos, eh, contame cómo ha sido la experiencia tuya desde adentro, es decir, todas las personas tenemos que transformarnos cuando llegamos a un puesto de liderazgo, sí o sí. Contame desde tu perspectiva cómo ha sido ese reinventarse suyo. A título personal, pues ha sido un tema de trabajar mucho desde la identidad, desde un liderazgo consciente, porque pues siempre nos hablan de liderazgo, 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 y sí, todos tenemos cierto liderazgo internamente ya inherente al ser humano, ¿verdad? Somos líderes, pero el asunto aquí es cómo lo ejercemos, ¿verdad? Y qué impactamos a través de nuestro liderazgo, si de manera positiva o si de manera negativa. O sea, conocemos muchos líderes negativos también. Y todo parte también desde el punto de la identidad y, como bien lo decías, reinventarnos, ¿verdad? Poder darnos ese permiso de poder decir, no, o sea, sí, tuve un error, sí, me equivoqué, y vamos a transformarlo y vamos a reinventar esta situación. Entonces, desde la identidad y como hemos dicho muchas veces, Vani, no podemos dar lo que no tenemos nosotros mismos. Para yo liderar, tengo que primero liderarme a mí misma y tener esa conciencia, ¿verdad? Plena de que quién soy yo, qué puedo hacer, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas, pero también poder reconocer cuáles son esas áreas de mejoras que todos los días están ahí, pues empujando, ¿verdad? Queriendo salir y que tenemos que retener. Entonces, y que tenemos que transformar cada día, ¿verdad? Porque es una lucha constante. Los famosos villanos, ¿verdad? Que a veces nos quieren jugar ahí malas pasadas, pero es un tema de actitud. Ujú. Entonces, si yo tengo la actitud correcta y tengo la identidad correcta y tengo la conciencia del liderazgo que quiero ejercer, ahí es donde surge exactamente la transformación. Ahí Y te voy a hacer ahí, una pregunta, Rebe, porque me estás hablando de la identidad. Entonces yo me pregunto, porque muchas veces, y te lo hablo desde mi experiencia, claro, cuando nosotros llegamos a un puesto de liderazgo, nosotros no sabemos claramente qué es lo que nos toca hacer, ¿verdad? Y es una transición compleja de dónde estoy, pero más complejo pensar a dónde es que tengo que llegar. Vos que has exacto. estado cerca de líderes, tanto hombres como mujeres, ¿vos puedes decirme si existe alguna diferencia con respecto al abordaje que hace el varón y que hace la mujer en puestos Claro, de liderazgo? Contanos un poco de eso. claro, claro que sí, hay diferencias muy marcadas, Vani. Por ejemplo, el tema del ego. El tema del ego es un tema que, por lo menos con los hombres, es muy difícil trabajarlo. El poder generarle esa conciencia de que tal vez no se está ejerciendo el liderazgo correctamente con equipos de trabajo, podemos tener, o sea, incluso equipos de trabajo muy frustrados, equipos de trabajo pues que no dan los resultados, no dan el rendimiento, pero curiosamente cuando se trata de un líder hombre, el enfoque que tiene es
soy el jefe o soy el líder y quiero y necesito que me den números, 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 resultados y demás, pero de pronto como que el hombre no tiene esa sensibilidad para ver un poco más la parte humana. Ujú. Sin embargo, con las mujeres, pues de las mujeres somos más sensibles, más receptivas, de pronto pues un poco más de mayor empatía con equipos de trabajo, pero también no deja de haber pues ahí temas de resistencia al cambio. Claro. Y es Entonces que, se nos ha enseñado. perdón Ujú. que te interrumpa, ahí eso que vos decís es importante, es que digamos que a nivel de neurociencia está Ajá, comprobado que las mujeres tenemos más facilidad para trabajar en comunidad y que somos más sensibles cuando el equipo está pasando por alguna situación que el varón. Eso es por sí. por cuestión neuroquímica, neurobiológica y fisiológica que ya nosotros traemos per se, ¿verdad? Y que Ujú, muchas veces, lamentablemente, por el hecho de estar nosotros inmersas en organizaciones donde generalmente nuestros mentores son hombres, claro. tendemos mucho a modelar el tipo de liderazgo del varón y no precisamente es el liderazgo 100% correcto, aunque no digo que sea del todo malo, porque el liderazgo directivo a veces es importante, pero contame acerca del tema del liderazgo de servicio, ¿verdad? Esa parte, ¿cómo haces vos para poder ayudarle a ese líder a entender lo importante de ser un servidor dentro del equipo más que una persona que da órdenes? Un número más. Exacto. Un número más ahí. Ajá. No, nosotros tenemos metodologías pues que nos llevan a justamente conocer primero a la persona que tenemos al frente. O sea, no trabajamos directamente desde procesos de coaching, pero sí trabajamos desde una entrevista, un diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico, pues obviamente ya empezamos a identificar cuáles son esos puntos de mejora que se deben de abordar y trabajar con esa persona. Y como ahora lo decías, Daisy, tal vez hay tipos de liderazgo que terminamos modelando, pero también si son bien o son mal o tal vez no son los correctos. Pero son áreas que todos los días tenemos que estar trabajando. O sea, Claro, el trabajar el liderazgo no es de la noche a la mañana y tampoco es una lección de una sola clase, o sea, las lecciones de la vida son las que nos van formando y transformándonos en esos líderes que queremos ser. Pero también vuelvo al punto inicial, todo parte del yo, ¿verdad? Del ser interior y hacia dónde quiero llegar, reconocerme mis virtudes. Entonces, así como te he hablado y cómo lo he manejado yo, así lo manejamos también con nuestros equipos de trabajo, con las personas que claro, brindamos el servicio, o sea, replicamos. ¿Por qué? Porque es generarle la conciencia, ok, vos sos... Vanessa, tenés grandes capacidades, hacemos una serie de ejercicios, cuáles son tus responsabilidades dentro de tu rol de trabajo, claro. porque también a veces hay mucha recarga de funciones en un rol de trabajo y de pronto las personas, aunque quieran hacer su trabajo bien, terminan frustrándose. Entonces también ahí hay un tema muy interesante para trabajar y todas esas aristas nosotros las empezamos a ir identificando para luego poder abordar y poder llevar pues el proceso a mejor puerto, ¿verdad? Sí hay una serie de etapas y como te digo, no es de la noche a la mañana, pero siempre con el enfoque en la persona como tal. No importa lo que surja alrededor, sino el ser. Entonces, partiendo de ahí, bueno, la identidad, trabajar mucho. Hay personas que lideran posiciones muy importantes dentro de las organizaciones, pero de pronto están liderando desde la herida. De pronto están trabajando, o sea, y yo muchas veces digo, es que tendemos a escondernos detrás de un traje o detrás de unos tacones o detrás de un escritorio, pero cuando tenemos carencias y lideramos desde la carencia, desde las heridas, desde nuestro pasado, desde nuestro entorno personal, porque a veces, o sea, somos seres humanos, no podemos dividir, como antes en algún momento se decía, es que los problemas de la casa se quedan en la casa y los del trabajo en el trabajo, no podemos hacer, o sea, es imposible, ¿van? Y entonces hay que hacer conciencia, o sea, si la persona dentro de su entorno familiar está pasando situaciones complejas y eso directa o indirectamente se lo lleva.
en su cabecita al trabajo, también le va a afectar. claro, También le va a afectar y no solamente a la persona como tal. Si es un líder que tiene equipos de trabajo a cargo, pues obviamente todo va a influir, sí o sí. correcto. ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente sale. Ujú, Entonces, cuando yo tengo esa conciencia real, bien trabajada y abordada de que, ok, sí, vamos a hacer ese equilibrio y sí, está bien, tenemos situaciones que atender en nuestro hogar, pero también tenemos situaciones que atender en nuestra casa, en nuestro trabajo, dentro de nuestros roles. O sea, estoy trabajando con seres humanos y entonces vamos a tener que aprender a hacer ese balance y ese equilibrio para poder cumplir con los objetivos, ¿verdad? Y no solamente enfocarse en los resultados, 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 también un tema de empatía, el desarrollo de empatía, también es entender de que así como yo tengo mis situaciones, tengo un equipo de trabajo que también son seres humanos, que también luchan con N o X cantidad de situaciones y que también tenemos que tener empatía y tenemos que también dotarlos de herramientas para que puedan salir adelante y claro. podamos lograr los objetivos de las Claro organizaciones. que es importantísimo, pero eso me lleva a dos cosas que creo que sería muy interesante escuchar tu opinión al respecto. El tema primero de hasta dónde yo debería darle chance a un colaborador, ¿verdad? Porque Ujú. como líderes sabemos que hay colaboradores de colaboradores, hay gente que abusa y se pone la camiseta de víctima, dijo, ¿verdad? De víctimas, Que sí. es el Sí, ese es otro tema, el ¿verdad? Y victimismo, ¿verdad? El entonces victimismo no empiezan a puede. dañar la cultura organizacional y entonces como dice un profesor mío, cultura mata estrategia. Entonces, por más estrategia que usted Total, tenga, total, cultura organizacional se llevó entre las patas absolutamente toda la estrategia y entonces porque es una cuestión muy interesante. A mí es que este tema de los temas organizacionales me llama muchísimo la atención, porque un solo elemento en un equipo de trabajo te puede echar a perder todo el es equipo como la manzana, ¿verdad? como la Dentro manzana de podrida, ¿verdad? la Y manzana un podrida. elemento también puede llegar a colaborar tanto a ese equipo que empieza a hacer una sinergia distinta y puede sacar de un atolladero Exacto. también a un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, es Por súper eso te decía ahora. interesante el tema de las energías y todo esto. Y la cultura organizacional es un tema que requiere tiempo, que requiere mucha conciencia y que requiere mucho trabajo del líder, ¿verdad? Y ahí es donde volvemos, y lo que decías, ahí es donde yo siento que hay mucha resistencia al cambio muchas veces. ¿Por qué? Claro. Porque el líder está en una zona de confort, primero. Y aparte del líder, pues entonces los colaboradores también están en una zona de confort. Y llega alguien de afuera y le dice, no, mire, espérese, las cosas deberían de hacerse por este lado, no como usted las está haciendo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras llegar a convencer a un grupo determinado de personas y decir, mire, tenemos que empezar por la cultura organizacional, tenemos que determinar cuál es la brújula, los valores que están guiando este equipo, cuáles son, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia clara? Porque a veces, muchas veces llegamos a trabajar y no tenemos idea de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si el jefe y Total, el líder no sabe qué es lo que viene a hacer, imagínese todo el poco de gente, qué pecado, menos todavía. Contame un poco total, de eso. total. No, y se vuelve un caos completo en Claro, realidad, sí. Todo parte de la cultura que se vive en cada organizacional, o sea, en cada organización. Cada empresa es un ser humano. O sea, correcto. yo hago siempre esa analogía. Tiene su personalidad, tiene Ajá. sus principios, tiene sus valores, tiene su ética, tiene su cabeza, tiene sus manos, tiene sus pies. Es un ser humano, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, ¿cuáles son realmente esos valores que se viven dentro de la organización? Ojo, y aquí es un punto que muchas veces hemos discutido también con otros colegas. La organización puede decir, es que nuestros valores son tal y tal y tal. ¿Los vivís? ¿Realmente, conscientemente los están viviendo o están pegados en la pared? Ujú. Porque es el 90% de los casos, ¿verdad? Claro, Pueden decir, sí, es que tenemos el valor de la honestidad, del servicio, de todo, pero resulta que en el servicio, justamente servicio al cliente, y es un caos. correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que se trabaja ahí, Vani? Hay que revisar, como vos decís, cuál es esa cultura organizacional. Y si peor aún no la tienen, pues hay que empezar a hacerla, a Empezar. estructurarla, a estructurarla. O sea, hay que empezar a documentar. Todo se tiene que documentar. Entonces, están los reglamentos internos, están todos los reglamentos éticos.
Y equipos, los incluso si procesos querés y procedimientos. todos los Todo. procesos, todo, 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 todo. Entonces, si querés incluso dentro de tus procedimientos hasta incluir el tema de códigos de vestimenta y todo, que hay muchas organizaciones que Claro. los tienen muy bien definidos. Aquí el asunto es que las cabezas, los líderes principales deben de sentarse y estructurar toda esos reglamentos y esos procedimientos y demás, documentarlos. Entonces, ¿qué pasa cuando viene alguien de afuera y alguien y deben de conocer, digamos, esa personita que está ahí dentro de la organización? Debe de haber sí o sí un proceso de onboarding. Y por proceso de onboarding, yo no hablo de qué es lo que tiene que venir a hacer en su rol de trabajo, porque esa es la parte técnica. Ujú. Pues obviamente, si traes experiencia y traes conocimiento y todo, pues los procedimientos de tu posición laboral va a ser diferente. Claro. Pero dentro de un onboarding tiene que sí o sí haber ese procedimiento de incluso cómo es el saludo dentro de la organización, con los compañeros, cómo tiene que ser. He conocido organizaciones muy de cerca que, por ejemplo, un abrazo no es permitido dentro de compañeros, por asuntos obviamente que son preventivos, ¿verdad? Por cualquier Ujú. cosa. Qué interesante. Pero sí, pero por ejemplo, eso ya es una regla general para todo. Entonces, ¿cuáles son esos valores corporativos? Ujú. Y desde el principio vos no se los estableces a tus nuevos colaboradores, pues obviamente cuando ya están dentro de la posición, Claro, haciendo su trabajo, su rol, o sea, van a llegar a podrir a las otras manzanitas porque no conocen cuáles son. claro, Entonces ahí es una responsabilidad del que le abre la puerta a esa persona para entrar a su casa. ¿A quién le abrís la puerta? ¿A quién le estás abriendo la puerta de tu casa, ¿vale? claro, claro. Vos tenés que conocer a quién le estás permitiendo el acceso a tu casa y que va a habitar no sabemos cuánto tiempo dentro de tu casa. Ujú. Si no está alineado a tus reglas, a tu cultura, a tus valores, pues difícilmente se va a acoplar, ¿no? Claro. Se va a Ah, ah, adaptar el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que viene con otras costumbres, viene con otro tipo de pensamientos y bueno, incluso hay mucha gente que dice, es que en la otra empresa yo hacía esto. Sí, mi amor, en la otra empresa, no, ¿verdad? O sea, aquí las cosas son así, así, así. Si no le pones las reglas claras a tus equipos de trabajo, pues difícilmente van a poder estar todos alineados debidamente con lo que es realmente cultura y valores de la organización, ¿verdad? Entonces, si no los tenemos ni siquiera pegados a la pared, porque hay empresas que ni claro, siquiera es, y hablemos, y eso que hablamos de cultura en términos generales, a nivel organizacional, pero si yo te digo, Vane, los manuales de puesto, ¿sabes qué hace cada posición? ¿Sabes cómo está estructurado cada puesto? Porque también un puesto es una personita. claro, Tiene sus exactamente. requerimientos, tiene sus características, tiene su... Tienen sus Entonces, tareas y sus procesos todo. y todo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho, como no, o sea, como es así, como, ¿qué te digo? Lo que se me ocurrió, ay, Vani, estás desocupada, bueno, ayúdame con esto. Correcto. Y Ahí es ya, donde y ese empiezan los ayúdame, caos. ahí te quedas haciendo esa función. Entonces, Correcto. llegan puntos donde los equipos, perdón, los puestos de trabajo a veces están tan saturados que la persona que lo está ejerciendo llega a un punto en que, o sea, ya no da más, o sea, se frustra, le piden resultados, las organizaciones solo enfocan resultados, resultados, números, números, números. Una persona es un número más. Y no debería de ser así. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Ser conciencia de que las personas son un universo completo, que detrás de cada persona hay historias y que cada persona pues es un elemento importante que tiene que tener su nivel sí, de responsabilidad, pero también de importancia dentro de la organización y no como un número más. Correcto. ¿Por qué? Correcto. Porque si no cuidamos, no, Ujú. y también se dice, o sea, muy coloquialmente, es que el activo principal de las organizaciones es su gente. En realidad, el activo principal de las organizaciones son los clientes, pero si no cuidamos a nuestra gente, ¿cómo nuestra Claro, gente va a cuidar a nuestros obviamente. clientes? Exacto. ¿Me Bebe, vea, entiendes? para ir cerrando, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Qué lástima. Lástima, porque esto está como para Tiene que ser una segunda parte. Pues sí. definitivamente. Decime una cosa, si vos tuvieras a un líder en este momento que está pasando por toda esta vorágine de emociones y de frustraciones y de tensiones en su equipo de trabajo,
Así, en dos frases que vos digas, eh, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Cómo puede empezar básicamente a, tal vez no a gestionar su equipo, pero por dónde puede empezar su proceso precisamente para mejorarlo? Sin duda, sin lugar a dudas, Vani, todo empieza por uno mismo. Y la mejor frase que yo le puedo dar hoy, en este momento, a un líder, cualquiera que sea su nivel, no importa, es si no me lidero yo, no puedo liderar a otra persona. Así sea uno. ¿Por Hermoso, qué? Porque yo como líder no puedo dar lo que no tengo. correcto. Entonces, esa sería como la frase que hoy quisiera regalarle a esos líderes, motivarlos pues a que puedan hacer un proceso de autoconocimiento Claro, para poder desarrollar un autoliderazgo y a partir de ahí, entonces sí, ya podemos dar lo que tenemos, lo mucho, mucho, mucho lo que mucho tenemos, que ese tengo. universo que tenemos adentro, lo podemos entregar a manos llenas cuando sabemos que nosotros, nuestro ser, está en plenitud. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rebe, por esa frase tan maravillosa. Me la llevo aquí en el corazón. Qué Y linda, muchas estamos viendo que gracias. no sea ni la primera ni la última vez. Vas a Y ver que ahí vamos a vamos a ir siguiendo haciendo cositas. Es Dios quiera que sí, importante, creo feliz. yo, este tipo de temas a veces no se abordan y creo que son de gran ayuda para la salud mental de muchísimas personas que están liderando en el planeta. Entonces, muchísimas gracias. Buenas, Gracias a ti. así un gran abrazo y nos estamos viendo. Reinventarse sin permiso. Reinventarse sin permiso.